Esta mañana, un hombre, un reo del penal de Aguaruto, se fugó y a unos cuantos metros lo balearon y murió. Murió baleado este hombre. Tenemos el reporte, según la Secretaría de Seguridad Pública, que se trata de una persona llamada Silverio, quien fue ingresado por el delito de feminicidio en el mes de mayo de este mismo año, que intentó escaparse, se escapó del penal, Diana, y a unos cuantos metros pues lo Pero balearon. ¿de qué manera, no? O sea, ¿cómo pudo haberse escapado del penal? Esa es la gran pregunta. ¿Se brincaría la barda? Que también se ve muy imposible. Imposible, están altísimas las bardas del penal de Aguaruto. Traías guaraches, imagínate. ¿Cómo le hizo? Ajá, es que todo está muy extraño porque ahí se habla de los guaraches, su arma también. ¿De qué manera pudo cruzarse? Venía armado y con guaraches. Y con De esta guaraches. forma escapó Silverio. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, que tienes todos los detalles. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, y auditorio de Luz Noticias. Pues el mismo personal del penal de Culiacán señaló que la persona que falleció después de ser agredido de un balazo en el complejo de seguridad es un interno del penal y que estaba en el módulo 21, José. Se indicó que la persona tenía más de 3 meses en el centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito por el delito de feminicidio. Se explicó que la víctima fue identificada como Silverio, pero también dieron a conocer el nombre de Ramón Alberto. Actualmente el cuerpo continúa en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde están realizando la necropsia de ley al cuerpo para establecer la lesión que presentó en la zona del cráneo. Se dijo que esta persona se había escapado, José, durante la madrugada del penal y al estar a la altura de los juzgados, la persona fue herida de bala. Al ser informados los grupos de auxilio, pues acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General, donde horas después falleció. Actualmente las autoridades siguen investigando cómo se dio la evasión y cómo resultó herido. Durante el trabajo de campo, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa lograron asegurar una pistola de calibre 22 de color negra, asimismo un cartucho percutido y unos guaraches de la víctima. Estos últimos, José, se encontraban a unos 5 o 10 metros donde se localizó el cuerpo. Al parecer se presume que era correteada la persona, dejó los guaraches y al ser alcanzada pues fue ultimado a balazo. De manera extraoficial pues está manejando, José, que esta persona escapó del penal de Aguaruto pues brincándose la barda. Actualmente se sigue realizando los operativos en el interior, donde están entrevistando tanto a los custodios como a los demás trabajadores del penal, así mismo como los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en quien localizó al lesionado para saber más información sobre los hechos. Esa es la información, José. Bueno, pues está muy extraño, ¿no? Este caso no se sabe quién lo valió, Luis Gerardo. ¿Sería la misma policía o quién fue quien valió a esta persona que escapó del penal? De manera extraoficial se está dando a conocer que fueron los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero aún así la dependencia por el momento no ha dado mayor información sobre estos hechos. En un principio, José, se había manifestado que la persona se había suicidado, pero es algo ilógico, irrisorio, que si se escapa del penal, ¿para qué se pega un balazo después a las afueras del reclusorio? Entonces, actualmente las autoridades presumen que tuvo que haber participado algún elemento de seguridad, principalmente los que resguardan en el mencionado sector. Hay otra cosa curiosa, José, que para poder llegar a lo que es a la barda donde presuntamente la persona brincó, tiene que pasar por una malla en el interior y ahí a un corredor que le llaman corredor de la muerte. Se presume que cualquier interno esté en esa área del corredor de la muerte, pues los elementos de seguridad tienen el permiso de disparar, sea quien sea. Entonces esta persona brincó el corredor y todavía pues tuvo que trepar una barda de 9,5 metros de altura para después caer a la parte posterior y tratar de correr a pie. Esos son los datos que se están dando. Bueno, gracias por este reporte, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Un caso que va a dar mucho de qué hablar, de cómo se logró escapar de este penal de Aguaruto, pero está muerto esta persona. Silverio, tenemos una información de la Secretaría de Seguridad Pública de forma oficial de qué fue lo que sucedió exactamente. Se señala que se detectó que en el módulo 21 no se localizó a esta persona llamado Silverio, quien fue ingresado por el delito de feminicidio en el mes de mayo de este mismo año. De forma inmediata se activaron los protocolos
de búsqueda al interior del módulo, así como en todo el complejo penitenciario por parte del personal de custodia. El protocolo dicta que una vez más se debe de realizar un pase de lista a la totalidad de la población de la penitenciaría, y fue así como se confirmó que Silverio había evadido la seguridad perimetral. Por lo tanto, se realizó el registro en el Sistema Nacional de Alerta de Evasiones para que toda autoridad competente tenga los datos para lograr su recaptura. Ante tales hechos, se hizo el conocimiento al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para su legal intervención. Mientras tanto, de manera interna también se llevan a cabo las indagatorias necesarias, que serán llevadas por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Bueno, es la información que tenemos. No se habla si cómo fue baleado, si se logró ahí una especie de detención, pero no se logró, que si hubo forcejeo. No se dice absolutamente ¿De qué nada. manera fue el escape también? Ujú. Que son las preguntas que más nos generan duda de qué forma llegó hasta ahí esa persona ya sin vida.